buen día a todos, les damos la bienvenida a este nuevo podcast de VisualCam junto con nuestros invitados, y hoy tenemos un tema muy especial que se llama la evaluación del desempeño hacia un plan de desarrollo. En este episodio quiero contarles que contamos con la presencia de Jorge Fantín de la Universidad Corporativa Bright Domino, gerente y empresario con más de 30 años de experiencia en diferentes ramas como estrategia de negocios, sistemas dinámicos, bancos y finanzas, educación ejecutiva, planificación de escenarios, valoración de empresas, análisis de inversiones, análisis de emprendimientos tecnológicos. Así que, Jorge, bienvenido a este podcast y sabemos que va a ser de mucha alegría y vamos a tener muchos conocimientos también de tu experiencia. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Bienvenido, Jorge. También hoy tenemos la participación, contamos con René Nazario, que es CEO de VisualCam. Él es ingeniero con más de 20 años empoderando organizaciones para que logren eficiencia con las mejores soluciones para la gestión de capital humano y también para activos empresariales. Bienvenido, René. Hola, pues muchas gracias, Sammy. Qué gustazo estar aquí con ustedes hoy otra vez de vuelta. Y Jorge, un placer. Venimos hoy muy emocionados y con ganas de aprender mucho, ¿verdad? Venimos aquí a aprender de esos temas que son apasionantes, ¿verdad? Creo que a veces mencionamos los puntos y como en este caso es evaluaciones de desempeño, plan de desarrollo, pero a veces no entendemos cómo funcionan, ¿verdad? Cómo se aplican y cuáles son historias de éxito interesantes y cosas también a evitar. Así que venimos hoy aquí con la libreta y el lápiz listo para aprender y tomar notas. Así que gracias por el tiempo y gracias, Sammy, por ayudarme. Gracias a vos. Yo venía con la misma intención de tomar nota y aprender, así que vamos a ver cómo nos arreglamos. Es que en realidad se aprende conversando, ¿no? Esta es la base del conocimiento, es compartirlo. Yo siempre digo, si uno tiene una barra de chocolate y la comparte, se queda con media barra, pero cuando uno tiene un conocimiento y lo comparte, son dos que tienen el mismo conocimiento. Es un milagro. Interesante. Y ahí me parece que está la clave, compartir el conocimiento, compartir las experiencias. Excelente metáfora, me encanta, y también compartir el chocolate, porque las dos cosas son buenas. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Pero muy bueno. Pues excelente. Hablando un poquito del tema y entrando ya en lo que nos juntamos hoy, buscamos siempre entender en esos términos un poquito prácticos, ¿verdad? Y sobre todo cuando hablamos de evaluaciones de desempeño, entendemos que es un tema apasionante, muy importante para lograr poder crear un plan de desarrollo, ¿verdad? Que tenga sentido dentro de la organización, con todo ese equipo. Cuando hablamos en base a esos términos, Jorge, y en base pues, a lo que tú has vivido, en base a tu experiencia, ¿verdad? ¿Qué consideran que son los puntos más importantes cuando estamos entonces pensando en esos procesos de evaluación de desempeño, ¿verdad? Bueno, fundamentalmente, y ahora mientras estabas hablando, yo estaba un poco refrescando esos más de 30 años de experiencia, y yo recuerdo cómo era esto hace tantos años atrás y cómo ha cambiado, ¿no? Porque allá por los 80, la evaluación de desempeño tenía un carácter, te diría, punitivo y de premio, sin muchos tonos grises. Yo recuerdo, trabajaba en aquel entonces para una gran corporación internacional, un banco internacional, y teníamos lo que se llamaba el ranking forzado. Entonces, toda tu gente cabía en 5 casilleros, de 1 a 5. Y estabas obligado a tener un 10% de unos y un 10% de número 5. Wow. Los números 5 estaban destinados a ser despedidos. Y los número 1 estaban destinados a ser promovidos. Y el resto estaba ahí, sobrevivía. Y a mí eso me chocó mucho porque yo decía, primero, ¿cómo saben que yo no tengo un 10? Si yo soy un buen gerente, yo voy a tener muchos buenos y no voy a tener ningún 5 porque los voy a tratar de formar, de ayudar, de desarrollar. Y me decía, no, es así. Y tengo esta historia de que yo heredo un ranking forzado del gerente anterior y había 3 personas que tenían sistemáticamente un número 5. Entonces me dijeron, bueno, tenés que despedir a estas 3 personas. O sea, la primera instrucción que me dan es, tenés que despedir a estas 3 personas. Y era la primera vez que yo tenía un grupo grande a cargo, ¿no? Bueno, no lo voy a hacer largo, pero ¿cómo termina esto? A una persona la pude reubicar en otro lado, pero a las otras 2 las promoví.
porque en realidad tenían un 5 porque no se llevaban bien con el otro gerente, porque le proponían cosas que iban en contra de lo que el otro gerente pensaba. Entonces el otro gerente, en lugar de aprender de ellos, de escuchar opiniones diferentes, bueno, él los castigaba. Yo me di cuenta rápidamente que era gente valiosa, que me contradecían, pero eso estaba bueno porque por ello estaba equivocado. Entonces me decían, no, Jorge, nos parece que tal cosa, y, tenés razón. Entonces, fíjense cómo este tema, ¿no? En aquel entonces tenía mucho que ver con la filosofía que imperaba en las empresas de los 80, que era solamente la rentabilidad para el accionista. Era la época de Brian Pittman, de la película Wall Street, ¿no? De Gordon Gekko, donde decía que la codicia era buena. Bueno, en aquella época, el único objetivo de la gerencia, de la alta gerencia, era generar rentabilidad para el accionista. Y consecuentemente, los recursos humanos eran eso, eran un recurso, eran un insumo, como una máquina, un insumo. Ya desde la época de Taylor, ¿no? O la estructura fordiana, era un insumo más. Ford decía, ¿por qué cuando pido 2 brazos viene con una cabeza en el medio? Si yo quiero 2 brazos para que levanten esta caja y la pongan allí, no quiero que me diga, Señor, no quiere que la pongan a otro lado. Entonces, venimos de esa época, claro, y muchas cosas pasaron. Y hoy estamos hablando de un capitalismo con otro enfoque, estamos hablando de que las nuevas generaciones de managers tienen otra formación más humanista, más holística, y entonces llegamos a esto de la evaluación de desempeño desde un punto de vista de la persona como una integridad. Una persona que se incorpora a la organización, pero que también es parte de la sociedad. Una persona que tiene inquietudes, que tiene deseos. Y entonces hemos pasado a administrar o a tener que administrar sueños, deseos, ambiciones, que tienen que coincidir o tienen que estar alineados, no coincidir, pero alineados con los de la organización. O sea, si yo tengo un empleado que me dice, no, yo quiero ser concertista de piano, así que quiero un entrenamiento de pianista, le digo, bueno, pero nosotros vendemos zapatillas, así que no vamos a poder hacer, no sé cómo vamos a poder arreglar esto. Claro, si yo fuera el gerente no sé, del Metropolitan, del Lincoln Center, bueno, por ahí sí, ok, está bien, sí, quiero que aprendas a tocar mejor el piano para que des un concierto, pero no vendiendo zapatillas. Entonces, ¿a dónde estamos hoy con las evaluaciones de desempeño? Evaluaciones que ven al ser humano, que está detrás de la performance, es una persona que siente, que tiene sueños, que se cansa, que tiene presiones de todo tipo, y entonces nosotros como managers tenemos que también meternos en ese mundo. Es una evaluación de desempeño mucho más integral, más holística, insisto con la palabra porque me parece que es clave, ¿verdad? Ahí es donde estamos en estos momentos. Interesantísimo, ¿no? Creo que sí, como tú dices, se va evolucionando, sobre todo también ahora, creo que en diferentes países, en diferentes industrias, con todo este tema de la escasez de mano de obra, también se está flexibilizando, ¿verdad? Para tomar, como tú dices, esa visión holística, detectar cosas, como tú dices, posibilidades de ascenso, reubicación, temas de capacitación. Me imagino que todo eso, pues al final se vuelve algo que nos permite tener esa visión más completa, ¿verdad? Y me imagino que una de las cosas que se menciona mucho y que escuchamos es, digamos, ese tema que se menciona como los planes de desarrollo individual o los PDIs. Me imagino que eso puede ser entonces un producto de esas evaluaciones que nos permitan entonces decir yo como colaborador de la organización, entonces, ¿cómo me ven? ¿Cómo ubico? ¿Cómo mejoro? Exacto. Es que en realidad forman parte del mismo conjunto. Porque ¿qué es lo que yo voy a evaluar? Voy a evaluar el haber alcanzado o no ciertos objetivos. Y esos objetivos tienen que ver también con un plan de desarrollo, porque esa persona va aprendiendo, va mejorando, va alcanzando nuevos niveles y eso la habilita a subir al siguiente escalón. No le garantiza el acceso al siguiente escalón, pero sí la habilita al siguiente escalón, que dependerá de un montón de factores que van más allá de la persona, ¿no es cierto? Tiene que ver también con el crecimiento de la organización y demás. Pero sin ninguna duda, esos planes de desarrollo individual tienen que ver con eso. Y por supuesto, lo que vos estás mencionando, ¿no? Estamos viviendo en estos momentos esta gran transformación del mundo post-COVID,
donde la gran renuncia, el gran renunciamiento, ¿no? Multiplicidades de personas que dicen, esto no es para mí, me di cuenta que la vida es otra cosa, quiero hacer pan, quiero estar con mi hijo, qué sé yo, y entonces renuncian, y ahí se hace muy importante para las empresas tener capacidades para retener. Pero retener no es la palabra, porque recuerdo haber estado conversando con Guy Anglevian, que es el COO de Globant, que es una multinacional, es de origen argentino, pero está en todo el mundo y está en el mundo de la tecnología, y él me dice, nosotros no retenemos, nosotros tratamos de enamorar a la gente para que la gente se quiera quedar con nosotros. Retener implicaría poner un candado en la puerta, ¿no? Cerrar el cerrojo, tirar la llave, no, te retengo. No, acá no retenemos a nadie, pero ese enamoramiento tiene que ver con lo que dije antes, reconocer al individuo y sus sueños y ver cómo nosotros podemos ser socios en ese crecimiento. Ya la empresa como un facilitador y un socio de esa persona, y no solamente alguien que lo usa de 9 de la mañana a 6 de la tarde y después no le importa lo que sucede. Y no estoy hablando de mandarle un regalito para el día del cumpleaños, realmente involucrar a la persona, entenderla y tratar de, bueno, ser el mentor como compañía y nosotros como gerentes, los mentores de ese desarrollo personal. No hay nada más lindo para una persona desarrollarse. Yo también soy docente, ¿no? Ahí en Bray Domino Corporate University y en otros lugares he sido profesor en varias universidades, y no hay nada más lindo que ver un alumno que se desarrolla y que de pronto es un empresario exitoso. Y ni que hablar cuando te cruza por la calle y te dice, porque me acuerdo que usted alguna vez me dijo tal cosa, y yo ni me acuerdo de lo que dije, pero se ve que le impactó. Una vez uno me dijo, usted una vez dijo tal cosa, y yo ni me acordaba. Pero bueno, algo bueno habré dicho. Lo cierto es que es lo mismo en una empresa. Es el hecho de ver a la gente crecer. Y ese crecimiento que es personal y que es profesional, tiene que ser apuntalado, ¿verdad?, por la compañía. Eso mejora varias cosas. Mejora el clima laboral, porque la gente se siente valorada. El hecho de que a uno le digan, usted tiene un recorrido acá adentro. Usted hoy está entrando para acomodar cosas o llevar cheques de un lado al otro o llevar facturas porque es un cadete o un mensajero, pero usted tiene un futuro acá. Y el hecho de que la gente sepa que tiene un futuro y que comparte ese futuro y le gusta ese futuro, es lo que hace que la gente se quiera quedar. Ahora, esto también cambió mucho, cambió drásticamente. Hace unos años, una persona que estaba en recursos humanos de una empresa fabricante de cervezas muy importante en Argentina me decía, la gente cambió, no sabes cómo cambió. Antes, cuando tomábamos un empleado, nos preguntaba solamente cuánto iba a ganar y dónde tenía que presentarse. Ahora lo primero que nos preguntan es, ¿y qué me van a dar? ¿Qué capacitación me van a dar? ¿Y qué plan de carrera tengo? Y digo, todavía no demostraste si servís para hacer algo, ni siquiera para servir café, y me estás preguntando dónde te voy a mandar de capacitación. Pero es genuino ese interés. Es genuino porque en definitiva uno como trabajador le está entregando lo más valioso que tiene, que es su energía, su inteligencia, producto de un esfuerzo, de un sacrificio, de muchos años de estudio, a una organización. Y lo menos que uno espera es que no solamente le paguen con dinero. No se trata de un intercambio tan vil y tan bajo. No es mi vida a cambio de dinero. Es mis sueños, mi tiempo, mi entusiasmo, a cambio de un compromiso de tu parte como empresario. Y creo que esa es una evolución muy buena que se viene dando. No se ve en todos lados, por supuesto, y no se aplica en todas las posiciones, seguramente. Hay gente que trabaja sin mayor interés que trabajar de 9 a 6 y cobrar el sueldo y nada más, pero hay otros que se comprometen realmente, y a esa gente la tenemos que cuidar. Y ahí es donde el plan de desarrollo viene como anillo al dedo, porque es cuando uno le muestra respeto al empleado y le dice, yo veo algo en vos, a lo mejor ni vos lo estás viendo, pero yo lo veo, y yo veo que vos podés llegar a más. Y quiero que conversemos, y eso es muy importante, el feedback, ¿no?, en este proceso, tanto en la evaluación como en el armado del plan, para tratar de entender. Y yo te transmito a vos lo que veo, y vos me tenés que decir qué es lo que querés, y vamos a llegar a una solución de compromiso, y te vamos a armar un plan de desarrollo. Un plan de desarrollo que, como dije, mejora la calidad de vida de la gente, mejora el clima laboral, mejora la productividad, mejora la retención. O
O sea, es una medicina que no tiene contraindicaciones. Buenísimo, pues qué excelente. Sí, yo solo aprovechando eso del tema de la valorización del recurso, una anécdota muy corta, pero que me parece interesante. Ha sido tal cual porque muchos lugares cerraron porque no tenían quien atendiera, ¿verdad? Sí. Y, por ejemplo, se ha vuelto tal que la conciencia en muchos lugares, sobre todo atención al público de comida y restaurantes, están muy conscientes y te ponen un rotulito al frente en la puerta. Te dice, por favor, sea amable con nuestra gente de servicio Sí. porque pues lo necesitamos y hay... Claro. Entonces, que el mensaje se haya vuelto a decir, o sea, cuidamos a nuestra gente, pero hey, si vas a entrar aquí, también tú los tienes que cuidar, ¿verdad? Entonces una anécdota que les dejo por ahí porque es muy frecuente aquí cuando voy a un restaurante que te lo ponen al frente, ¿verdad? Que está buenísimo, me parece fantástico porque yo creo que a veces la gente pues, entiende que por servicio es que me atiendan como me dé la gana y como sea, pero Sí. el hecho de esa valorización que es interna y luego te están diciendo, si vas a comer aquí, esto es lo que tienes que respetar, que me parece 100 puntos. Sí, claro, o sea, todos somos copartícipes y corresponsables de la creación de un clima agradable de trabajo, y el cliente también, por supuesto, porque si el cliente es molesto, eso genera un clima malo y el trabajador se termina yendo. Y la verdad es que si para algo bueno ha servido, y son pocas las cosas buenas que ha hecho el COVID, pero si hay algo bueno que ha hecho, es la revalorización de un montón de cosas que dábamos por sentadas. Claro. Dábamos por sentado, bueno, desde la salud hasta dábamos por sentado la existencia de ciertos servicios, ciertas cosas. También hay empresas que se dieron cuenta que la forma en que estábamos manejando ya no es compatible con la nueva realidad y o cambiamos o morimos. Y eso no se hace desde arriba, se hace desde la base. Una estrategia brillante, si no está bien ejecutada, no funciona, ¿no? Eisenhower decía, la estrategia está bien, pero sin logística, la estrategia no es nada. Es un libro, es una expresión de deseos, ¿no? Entonces, es muy importante cuidar a nuestra gente. Repito, no son insumos, no es algo que se consume en el proceso. Me parecen pésimas las compañías que tienen alta rotación y hacen de la alta rotación casi un negocio, ¿no? El otro día hablaba con un empresario gastronómico, hablando del tema gastronómico, un empresario gastronómico en Argentina, y allá hay una modalidad de contratación que uno contrata a una persona durante 3 meses. Si a los 3 meses la despide, no tiene que darle ninguna razón ni ninguna indemnización porque estaba en periodo de prueba. Entonces dice, no, nosotros aprovechamos el periodo de prueba y los tenemos 3 meses, los echamos y tomamos a otro. Y así cada 3 meses. Y yo me preguntaba, bueno, primero, ¿qué tipo de mensaje le manda a los que por ahí están trabajando en la compañía, en otras posiciones que por ahí no son tan rotables, pero en definitiva dicen, wow, pero esta gente no nos quiere, nos usa? ¿Y qué clase de servicio pueden esperar los clientes, ¿no? Con gente que está aprendiendo cada 3 meses? O sea, ningún experto, nadie que sepa. Entonces, ese tipo de abusos y las carreras que no existen, sino que son trabajos sin carrera, trabajos sin futuro, sin plan de desarrollo individual, sin evaluación de desempeño. Esa es la definición del trabajo basura, ¿verdad? Pero yo también diría que esa es la definición de la empresa basura, porque son las dos cosas. Excelente, Jorge. Partiendo de eso, bien interesante lo que mencionas, pero también entonces ya aterrizando, digamos, en un plan de desarrollo, ¿cómo se pueden alinear, digamos, esas necesidades organizacionales con el plan de desarrollo individual? Porque como bien decías, alguien puede tener deseos, sueños de querer aprender lo que a él le gusta, pero ¿cómo alinear entonces lo que la empresa necesita, ¿verdad? La Mm. organización necesita con ese plan de desarrollo. ¿Qué has visto tú en medio de toda tu experiencia? Mira, yo creo que la etapa clave en todo esto está en la contratación. Es antes, porque es en ese momento donde uno tiene que interpretar qué tipo de persona está incorporando y qué necesidades tiene esa persona y qué le puede aportar a la organización. Y ahí es cuando uno establece el contrato y le cuenta a esa persona qué es lo que la organización necesita de ella. El fundador de Starbucks decía, alguien le preguntó una vez, che, pero ¿cómo haces que la gente, toda tu gente sonríe? Dice, muy fácil, yo contrato gente que sonríe.
no les enseño a sonreír. O sea, uno no puede enseñarle a una persona, si es un amargo, como decimos en Argentina, un amargo, a que sea alegre. Si uno quiere tener un ambiente alegre, tiene que contratar gente alegre. Entonces, y esto es lo mismo, los expertos en sistemas lo dicen siempre, ¿no? Si entra basura, sale basura. O sea, no podemos pedirle milagros a la caja negra. Entonces, esto es lo mismo. La primera parte tiene que ver con la contratación. Esa indagación profunda que debe hacerse, porque la contratación no es un trámite. Nos estamos poniendo de novios y queremos casarnos. O sea, queremos establecer una relación de largo plazo, empresa-empleado, empresa-empleada. Hay compañías que son, por ejemplo, Gore, WL Gore, es una compañía famosa por la duración del periodo de contratación. O sea, pueden pasar meses hasta que una persona ingrese. Ahora, dicen ellos, nosotros no tardamos meses en saber si un ingeniero sabe algo. Eso es fácil de saber. Lo que tardamos meses en saber si la persona es la adecuada para nuestra cultura. Porque esa es una cultura en la cual la gente no es jefe si no consigue gente que la siga. A nadie lo designan jefes, sino que la gente designa jefes. La gente se fija su propio salario, elige dónde y cuándo trabajar. Es muy libre. Y no cualquiera puede trabajar en un ambiente así. Entonces, empezamos con la contratación. Segundo, la escucha permanente. Tenemos que estar escuchando y mirando lo que pasa en la compañía. El CEO de Intel decía, yo gerencio caminando los pasillos de la compañía. Hay que caminar, hay que conversar y hay que escuchar. Al poco tiempo uno se da cuenta con quiénes vale la pena conversar y con quiénes no. Pero primero hay que caminar y hay que conversar y hay que escuchar. Entonces, ahí uno detecta tempranamente cualquier síntoma de disconformidad o de insatisfacción. Porque en definitiva, el plan de desarrollo individual tiene que ver con evitar frustraciones, evitar insatisfacciones, aprovechar esa energía vital que tiene esa persona para poder generar valor para la compañía. Y la compañía tiene que estar en condiciones y tiene que tener la voluntad y la cultura de hacer esto. Y hay una cosa muy interesante, y no quiero extenderme mucho, yo sé que el tiempo es limitado. Hay empresarios que, y yo los he escuchado diciendo, pero si yo capacito mucho a mi gente, la gente después se me va y los pierdo. Entonces mejor no los capacito. Yo digo, esto es una estupidez. O sea, a ver, ¿en qué cabeza cabe? Porque si no los capacito van a trabajar mal para mí y se me van a quedar porque nadie los va a querer contratar. Yo prefiero que los quieran contratar y en todo caso tratar de enamorarlos, ¿no? con las mejores posibilidades que mi compañía les puede ofrecer gracias a que ellos previamente han generado valor suficiente para que yo les pueda devolver algo. Porque esto es así, tampoco es un milagro, ¿no? O sea, si no, esto tiene, a ver, no me voy a meter en política, pero vieron que están los populismos que reparten lo que no hay, y uno dice, si no generamos primero, no se puede repartir nada, ¿no? Una vez hablando con un antiguo comunista, ya por los años 70, me decía, mira, el país ideal para implantar el comunismo es los Estados Unidos, porque tienen un montón y se puede repartir de todo. Claro, es verdad, desde ese punto de vista. Lo que él no reparaba es que para que hubiera de todo, primero hubo que acumular, y eso tenía que ver con otros sistemas. Pero con las empresas es lo mismo. Es un contrato, es una relación que pretendemos que sea duradera para generar valor. Y ese valor tiene que ser compartido de una manera justa para que todos quieran seguir perteneciendo. Pertenecer es la clave. Creo que ahí está la cuestión. Y yo creo que con lo que estás mencionando, Jorge, viene la siguiente pregunta interesante, porque ¿cuál es el valor que espera entonces el empresario, la organización, al estar también teniendo un plan de desarrollo para todo su equipo, ¿verdad? ¿Qué es lo que esperan? Y yo creo que aquí algo interesante es que ganan ambos, ¿verdad? Según lo que tú estás comentando, y está Sí. interesante. ¿Qué mejoras tú ves cuando las empresas hacen estos planes? Primero, estás preparando a tus futuros líderes. Estás desarrollando a los reemplazos de quienes hoy están liderando la compañía. Y todos sabemos muy bien que cuando tenemos una persona dentro que está consustanciada con la cultura, y la cultura es una cuestión muy fuerte, muy importante, esa persona va a rendir mucho más que una persona externa. Porque si yo no he sido capaz de desarrollar a mi gente y tengo que contratar a alguien de afuera, ese que viene de afuera probablemente no entienda la cultura, tenga un periodo de adaptación. Una de las primeras lecciones que yo aprendí siendo muy joven
tuve un gerente que me dijo, Jorge, hasta que vos no tengas un reemplazo, alguien que te pueda reemplazar y que pueda hacer el trabajo mejor que vos, yo no te voy a promover. Porque no podría promoverte, no tengo con quién reemplazarte. O sea que tu primer tarea es formar a aquel que te va a reemplazar. Y esto es totalmente lo opuesto a aquella persona que se guarda los conocimientos, que no los quiere compartir porque tiene miedo que lo sustituyan con una persona nueva, uno más joven. Pero es la forma en que crecemos. En una compañía es lo mismo. Formar, armar planes para tener reemplazos. No todos van a llegar, tampoco vamos a hacer un contrato, no podemos hacer un contrato. Un contrato en el sentido, yo te doy esta capacitación, yo te hago pasar por este puesto y por este otro porque después vas a ser gerente general o vas a ser gerente de división. No es así porque no todos van a llegar. Pero sí es importante, la naturaleza nos enseña esto, ¿no? La naturaleza permite que muchos individuos de una especie nazcan en una camada sabiendo que algunos pocos van a subsistir y los demás no. Pero es la forma que tiene la naturaleza de seguir evolucionando y creciendo, y que tiene una especie de seguir desarrollándose. Y en una compañía es lo mismo, necesitamos formar, necesitamos consolidar a la mayor cantidad de gente posible para que luego la empresa pueda crecer, pueda expandirse, pueda aumentar su tamaño. Me parece que pasa por ahí. Excelente. Ahí algo que me llama la atención, Jorge, es de que también aquí veo ya una importancia también, por ejemplo, en los planes de sustitución, ¿verdad? Lo que mencionas, tener a alguien que pueda cubrir esas necesidades. Y se oye bastante interesante también. Y entonces tú creerías importante que, digamos, hablabas al inicio, contratar a una persona como un principio de proceso, contratar a una persona con las características adecuadas. Sería importante entonces también evaluar cómo ha evolucionado cada persona con ese plan individual. Por ejemplo, cómo ha mejorado en sus competencias, cómo se ha ido desarrollando para también ir viendo qué es lo que viene con esa persona, ¿verdad? Y ahí volvemos a la evaluación de desempeño. Ahí volvemos al principio, a este proceso continuo donde yo evalúo cómo te fue, qué logros has alcanzado. Si no los has alcanzado, ¿cuáles fueron los problemas? Si fue un problema propio de la compañía es una cosa, si es un problema de falta de capacidad para hacerlo, bueno, ¿cómo te puedo ayudar para que esto no vuelva a suceder? ¿Qué tipo de capacitación o de coaching necesitas para poder hacerlo? Entonces, es una retroalimentación permanente. Y hay algo más que yo no mencioné, pero que es importante, y es que la compañía también tiene que tener una capacidad de anticipación, porque es formar para las necesidades de mañana, no para las necesidades de ayer. Y ahí nos encontramos con otro problema, y es que nuestra capacidad para anticipar el futuro es limitada. De hecho, el futuro no se puede saber, ¿verdad? Recordarán ustedes en Forrest Gump había estas dos visiones del futuro. La mamá de Forrest decía, la vida es una caja de bombones y nunca sabes cuál te va a tocar. Y el teniente Dan, el amigo de Forrest, decía, yo me voy a morir en batalla porque también se murió mi papá y mi abuelo y el padre de mi abuelo, así que mi destino es morir en batalla, ¿no? Entonces, una visión de destino y una visión de lo que suceda, lo que venga. Y en realidad tiene más que ver con esto, ¿no? La mamá de Forrest tenía más razón, es decir, el futuro es impredecible, pero sí podemos analizar tendencias, sí tenemos que evaluar escenarios, y en función de eso, de posibles escenarios, qué tipo de gente yo necesito tener, qué tipo de actitudes tengo que desarrollar, qué habilidades esta gente que hoy me sirve va a necesitar tener en un futuro. Pensemos solamente en la inteligencia artificial, pensemos en la potencial pérdida de empleos por sustitución tecnológica, por obsolescencia tecnológica de las personas. ¿Qué hacemos con esa gente? Ahí tenemos un gran desafío para todos. No todos van a poder convertirse en programadores. Hablaba con un importante dirigente sindical en Argentina, el secretario general del sindicato de bancarios, muy poderoso, y le preguntaba sobre este tema. Me dice, mire, no hay problema, porque de 10 cajeros humanos, y bueno, sustituiremos por máquinas, pero voy a necesitar gente que programe las máquinas y gente que las audite. Pero yo decía, bueno, ok, pero 10 a 1, ¿qué hacemos? Usted puede tener un programador, un auditor, y los otros 8, no, porque el mercado va a crecer. Bueno, tiene que crecer 8 veces para que usted pueda emplear a toda esa gente. O sea, tenemos un problema de potencial desempleo. Entonces, es una responsabilidad formar a la gente. Me decía
hay una empresa que se llama Mercado Libre, que es argentina de origen, pero que está en toda Latinoamérica. Y uno de los directores de Mercado Libre me decía la vez pasada, echar a una persona porque no se ha podido adaptar a las nuevas necesidades es una culpa nuestra. Y yo siento que si la echo es como sacar la basura a la vereda, a la calle, para que se la lleve alguien. Y eso no está bien, ¿no? O sea, yo no puedo desechar a la gente porque no sirve. Yo tengo la responsabilidad social de formarla. En todo caso, si no la puedo formar para mi propia empresa, formarla para que pueda ser útil para otra compañía. Porque no es social y moralmente aceptable que una compañía descarte a su gente cuando ya, por razones de tecnología o lo que sea, ya no les sirve. Eso no está bien. Entonces ahí vamos al plan de desarrollo, y ese plan de desarrollo tiene que servir al propósito de la compañía, pero también tiene que cumplir con ese compromiso social, donde formamos personas útiles para la sociedad. Hace poco Amazon destinó millones de dólares para que la gente que trabaja en sus almacenes, que seguramente se va a quedar sin empleo como consecuencia de la automatización inteligente, pudiera entrenarse en otras cosas. Y les pagaba creo que el 90% de los costos de capacitación o algo así, y se formaron enfermeros, mecánicos de aviación, o sea, nada que ver con manejar paquetes en un almacén, pero tenía que ver con la compañía cumpliendo con un rol, que es, mira, yo te voy a dejar sin empleo porque estoy comprando una máquina que va a reemplazar a 100 de ustedes, pero no los voy a dejar solos, los voy a formar. O sea que el desarrollo también tiene que ver con eso, ¿no? El desarrollo individual. Interesantísimo, que súper interesante. Y te agradecemos ahí esas experiencias. Y aterrizando un poco en los temas y ya en base a tu experiencia, tratando de darles a nuestros oyentes unos par de tips y consejos, ¿verdad? Que tú les pudieras decir, Jorge, como consejos, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante que debe tener un plan de carrera, un plan de desarrollo, para que realmente logre ese potencial, ¿verdad? ¿Qué Sí. les dirías tú? Que tiene que estar alineado con las dos cosas. Tiene que estar alineado con los intereses personales del empleado y con los intereses de la empresa. Si no se logra esa comunidad de intereses, difícilmente el plan de carrera sea atractivo. Puede serlo en el corto plazo, pero no lo será en el largo plazo, y entonces habrá sido una pérdida de tiempo y de dinero, y la compañía no tendrá tampoco a la persona que necesita. Entonces, esta capacidad de anticipación, mirada de largo plazo, y tratar de compatibilizar los intereses de las personas con los intereses de la organización. Es claro que la organización tiene objetivos muy claros. Hay que comunicarlos, hay que ser transparente, la estrategia tiene que ser explicada, no con lujo de detalle y no dando información crítica que podría ser útil para un competidor, pero sí la gente tiene que saber por qué hace las cosas, porque entonces sabemos para qué estamos aquí, cuál es nuestra misión y cuáles son nuestros valores. Y esto parece tonto, y todo curso de estrategia empieza con visión, misión y valores, y la gente dice, ufa, otra vez con misión, visión y valores, y tenemos estas compañías con estos cuadros fantásticos y cosas, y una gaviota volando, y qué sé yo, y uno dice, wow, mira qué inspirador. Pero después uno ve la realidad y por ahí es horrible, pero lo importante es que los valores se transmitan, que la estrategia se explique, que la gente sepa por qué, y entonces alineamos nuestros intereses, los de las personas, con los de la compañía. Alineación es la clave, es una columna, si no está alineada, está así, la carga ejerce más fuerza y finalmente se quiebra. Entonces, creo que es muy importante cambiar la mentalidad de la empresa, una mentalidad más abierta, y trabajar junto a nuestros trabajadores. En principio tomemos a los clave y después vamos bajando, pero trabajar con ellos en el desarrollo personal. No es algo que se comunica el plan de desarrollo individual, es algo que se construye. Claro. Se construye con la persona. Claro, y me imagino que al final estos planes de desarrollo, como se construyen de la manera que nos comentas, va a tener un impacto, ¿verdad? En ese clima organizacional y de repente hasta Absolutamente. puede ser un factor de motivación. No sé si tienes alguna anécdota o comentario al respecto que nos quisieras compartir. Ahora que me lo preguntas, no, a ver, no puntualmente, pero sí, por ejemplo, puedo comentar los contrastes que hay entre una compañía o una organización que no tiene planes de carrera y una organización que sí Claro. los tiene, y la Ujú. actitud de la gente.
Y un ejemplo típico de organización que no suele tener planes de carrera es el Estado. Yo he trabajado algunos años en Ministerio de Economía de mi país, en Superintendencia de Seguros y demás. Y era muy marcado porque uno no podía darle un plan de carrera a la gente porque sus posiciones tenían que ver con escalafones previamente determinados por el sindicato y años, y después de tantos años asciende a tal cosa. No tenía que ver con esfuerzo y recompensa y demás. Y por otro lado tengo la experiencia de compañías multinacionales o compañías latinoamericanas o regionales o locales, donde hay un clima de colaboración, hay un claro sentido de pertenencia por un lado, y por otro lado una clara certeza de que el buen trabajo es premiado y de que la compañía está permanentemente ofreciendo posibilidades de desarrollo. Y se ve en el ánimo de la gente. Y se ve en gente que uno le pregunta y está feliz. Tiene una sonrisa de oreja a oreja y no se van. Y no se van. Y te encuentras con rotaciones del 1 o 2%. Muy por debajo de la media de cierta industria. ¿Y tiene que ver con qué? Tiene que ver con eso. Tiene que ver, no con un sueldo, porque además hay una cuestión muy importante en todo esto. Pasado cierto nivel de necesidades básicas, la gente no solo trabaja por un sueldo. Y más la gente joven, más las nuevas generaciones, están trabajando por otras cosas. Cierto, ¿no? Muy, muy cierto, lo hemos visto, ¿verdad? Sí, creo que eso representa mucho de la realidad que estamos viendo y que es un despertar, ¿verdad? Que nos pone... Exactamente. Yo conozco casos, incluido mi propia familia, de gente que ha dicho, no, yo prefiero ganar $1.500 menos, pero quiero tener más home office. Ah, bueno, ok. Y cuando yo era chico estas cosas no las hacíamos, porque a uno le enseñaban que tenía que entrar, obedecer, y si tenía suerte y andaba todo bien y era un trabajador duro, entraba en los escalones más bajos y terminaba allá arriba, ¿no? Después de 40 años. Hoy eso no existe más. Y se nota claramente el ambiente en una organización que no piensa en la gente, que no les ofrece un horizonte, porque ¿qué hace la gente en ese caso? Vive el día a día. Y si le ofrecen otra posibilidad, se va, porque no tiene nada que sopesar. ¿Con qué lo va a medir? En cambio, si a mí me dicen, mirá, vos vas a tomar este curso y vas a trabajar en esto, te vamos a hacer rotar porque queremos que seas uno de los candidatos para ser líder regional, y un líder regional tiene que conocer distintas áreas. Digo, bueno, entonces cuando viene otra empresa y me ofrece un cierto dinero, digo, bueno, ok, me ofrece más, pero yo estoy acá, tengo un montón de experiencia acumulada, y si hago las cosas bien, voy a estar acá. Y ahí, bueno, estará el que apuesta por eso y estará el que dice, bueno, me voy acá. Pero si a este lo pierdo, no perdí nada, porque tampoco estaba consustanciado y comprometido con el proyecto. Claro. No, sí, es interesantísimo, Jorge. Creo que es un tema apasionante que se extiende, pero creo que nos has dado ahí unos buenos tips, unos buenos consejos de temas de estar pendientes y los contrastes que al final nos sirven para poder nosotros entender y poder llevar esto para adelante, que creo que es algo muy valioso, aunque obviamente es un tema apasionante. Es apasionante, pero me parece que es tan de sentido común, ¿no? Porque ni siquiera hace falta ir a Harvard para entender estas cosas. Es sentido común. Es preocuparse. Pero no le digamos eso a Julio, porque... No, yo no dije Harvard, pero sí Bray Domino Corporate University. Ahí estamos, MIT. No, bueno, a ver, me permito, nuestro enfoque es muy práctico, es de empresarios para empresarios, o sea, no es academia pura, es sólida academia, pero también empresarios, o sea, acá le metemos el sentido común, porque justamente se trata de aplicar sentido común y las herramientas adecuadas. Claro, y esa visión que ustedes tienen en Bright es excelente. Yo creo que es muy práctica, y a mí eso es lo que me encanta también de la visión de Julio, ¿verdad? Creo que es una visión de ser práctico, no tratar de irse a lo académico. Él está en contra de eso totalmente y me parece... Totalmente. Nosotros miramos hacia el futuro con los pies sobre la tierra, proyectamos con muchos sueños, y los conocimientos o la academia sirve para darnos herramientas, pero así como a Miguel Ángel alguien le dio un cincel y ese cincel fue el producto de algún herrero que hizo algo importante, dijo, bueno, tiene que tener esta forma y demás. El artista no necesita de esa ciencia, lo que necesita es usar el cincel, ¿no? Entonces el gerente tiene que saber usar las herramientas. Y después están los estudiosos que
generan esas herramientas y está todo bien y nosotros nos nutrimos de ellos, pero las empresas se hacen con gente que hace cosas, con gente que le pone el cuerpo, que le pone el sudor, que le pone la cabeza, y ahí es donde el sentido común empieza a ser importante, la lógica, ¿no? El sueño, fíjense qué interesante, yo lo llamo I+D, porque es la parte izquierda y la parte derecha del cerebro juntas, ¿no? No es el I+D de investigación y desarrollo, sino el izquierdo y derecho, y es la parte derecha, perdón, la parte izquierda que tiene que ver con el razonamiento y la parte derecha que tiene que ver con la sensibilidad, y ahí es donde tenemos los grandes líderes, ¿no? Estas grandes personas que nos dejan pasmados. Creo que Julio es uno de ellos, y yo lo admiro mucho, y el producto que ha generado es eso, ¿no? Es una universidad con algo distinto, totalmente. Pues muchas gracias, Jorge. Yo también aprovecho para contarles a todos, ¿verdad? Bright Domino ha recibido premios ahí con diferentes corporaciones, ¿verdad? Acerca cabalmente de estas evaluaciones y de estos planes de desarrollos organizacionales que les ha dado mucho provecho a diferentes organizaciones. Así que también recomendamos que puedan comunicarse con ellos. Y también, Jorge, agradecerte el espacio, el tiempo. Yo sé que estás en diferentes proyectos, en diferentes lugares de Latinoamérica, y entonces te queremos agradecer por ese espacio, por esta enseñanza realmente muy enriquecedora, ¿verdad? Hemos aprendido mucho. Y también quiero decirle a todos nuestros oyentes que estén pendientes también en nuestras publicaciones que se hacen en LinkedIn, en Twitter, en el blog de VisualK. También suscríbanse en todas nuestras plataformas, ¿verdad? Está YouTube, Spotify, Apple Podcast, Anchor FM, y también contarles un poquito que tenemos todo lo que es, por ejemplo, habilidades blandas, que vienen nuevos temas. Ya viene otro que se llama Smart Recruiting, la gestión financiera del director de recursos humanos, el reclutamiento y selección a través de redes sociales, liderazgo en la gestión de recursos humanos, cultura corporativa y temas como ¿verdad? Que son enriquecedores para cada uno de nosotros. Así que les esperamos y les pedimos que estén pendientes en los diferentes podcasts que vamos a estar. Así que Jorge, muchas gracias. René, gracias también por participar y ser parte de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, mucho gusto, Sammy. Gracias, Jorge. Gracias. Chao, chao.